Farmacia de Alcalá, vamos a hacer la pregunta número 2 del segundo parcial del examen final que pusieron el 10 de enero del año 2014. Ya hemos hecho la pregunta primera, que era esta, y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio quiero que observéis que me han puesto aquí 2, 4, 6 apartados con 6 reacciones distintas que intentaremos solventar lo mejor posible. Todas ellas, por supuesto, las he basado en el libro del profesor Soto, tomo 3, y he consultado detenidamente todas esas reacciones por si hay alguna cosa con la que no esté de acuerdo. Bien, el primer apartado quiero que veáis que me dan una molécula de carbonilo o de carbonilocetona y me dicen que lo hacen reaccionar con un compuesto desconocido en un medio también desconocido y que el resultado de la reacción es la formación de un compuesto que tiene un átomo de nitrógeno y se une a una cadena carbonada con un doble enlace, así. Bien, yo he visto un doble enlace y una amina, he dicho esto es una enamina, clarísimo, esto es una enamina. Y para obtener las enaminas se emplea el carbonilo con una amina secundaria. Quiero que veáis que este doble enlace se hizo perdiendo una molécula de agua y si desconectamos este enlace tendríamos el sintón aniónico, el sintón catiónico, que sería la acetona, su equivalente sintético, la acetona que me dan, y la amina secundaria, el sintón aniónico sería la amina secundaria, la metiletilamina. Bien, con esos datos ya podemos hacer la reacción. El medio que se emplea para hacer las reacciones de condensación con compuestos nitrogenados, os recuerdo que es un medio ligeramente ácido. Vamos a pintar la amina secundaria, que es la metiletilamina. Vamos a pintar el compuesto de carbonilo y vamos a recordar cómo era el mecanismo de la reacción. Las reacciones de condensación de los carbonilos con compuestos nitrogenados son procesos que exigen la pérdida de una molécula de agua. Si a ti te dan una molécula de amina secundaria, que por tanto tiene solo un hidrógeno, la pérdida de agua la tendrás que resolver pues buscando un hidrógeno donde puedas, en este caso en la cadena carbonada. No voy a haceros el mecanismo porque hay tutoriales sobre la reacción de Stork, esto se llama la reacción de Stork, donde describo cómo primero se hace la adición del compuesto nitrogenado y cómo a continuación se desarrolla la pérdida de la molécula de agua. Se pierde la molécula de agua y se forma el doble enlace y hemos obtenido la enamina. Bien, ahora vamos a desarrollar el segundo apartado. El segundo apartado me dan, vamos a buscarlo, lo he pintado aquí en grande para que lo veáis, una molécula que es un carbonilo, en un lado tiene un agrupamiento fenilo y una cadena de 2 carbonos y aquí una acetona. Por tanto es la molécula de 2-butanona que en posición 4 tiene un fenilo, la 4-fenil-2-butanona. Y la tratan con bromo en medio ácido y en medio alcalino. En medio ácido os voy a recordar que la halogenación se hace en el carbono más sustituido y transcurre a través de la forma enólica, mientras que en medio alcalino la reacción se hace en el carbono menos sustituido y transcurre a través de un mecanismo carbaniónico que termina polialogenando a la metilcetona y desarrollando una rotura o un enlace y liberando el bromoformo. Esta es la reacción del haloformo o reacción de Lieben. Vamos a empezar con el medio ácido y con el átomo de halógeno, con la molécula de halógeno, para recordar que el medio ácido protona, oxonio, polarizo, libero un protón del carbono de al lado, me aparece la forma enólica en equilibrio. Por tanto, el medio ácido lo que ha hecho ha sido catalizar la forma enólica. Y esta forma enólica es la que, al hacerle la tautomería, produce el fenómeno de la halogenación. A través de la forma enólica hay 3 grandes reacciones que tenéis que conocer. La reacción de halogenación en medio ácido de los carbonilos, la reacción de dialquilamino-metilación o reacción de Mannich, y la tercera es una condensación aldólica extraña que de vez en cuando dan en Alcalá. En medio alcalino formaríamos el carbanión estabilizado por resonancia y ese carbanión desplazaría a un ion bromuro, que como sabéis es un buen saliente. Eso provocaría una primera halogenación con un incremento notable de la acidez en alfa de estos hidrógenos que entrarían
en una vorágine de procesos de polialogenación y que terminarían haciendo la hidrólisis y dando el ácido orgánico. Se me ha olvidado borrar aquí este halógeno, pero eso creo que lo entendéis. El ácido, como se está formando en un medio básico, lógicamente debéis presentarlo como su correspondiente sal, que es lo lógico que aparezca. Si nos vamos al tercer ejercicio, es el acetonitrilo, el nitrilo que si lo sometéis a una hidrólisis daría lugar a la formación del ácido acético a través primero de la amida, pero el acetonitrilo como insaturación polarizable es sensible a las adiciones de nucleófilos, agua, alcohol, amoníaco, el hidruro del tetrahidruro y por supuestísimo los organometálicos. También, por supuestísimo, el organometálico tiene que ser de alta reactividad, que por puesto que la función nitrilo es muy poco eficaz. Polarizamos el enlace y hacemos la adición nucleofílica. Durante un instante se os desarrolla una especie, un equivalente a un alcóxido de litio. No tiene un oxígeno, pero bueno, digo un equivalente para que me entendáis. Haciéndole una primera hidrólisis obtendríamos este compuesto. Y si a continuación desarrollamos otra segunda hidrólisis, recordaréis que al hacerle la segunda hidrólisis lográbamos la formación de una molécula de amoníaco, que la borro, y una molécula de cetona. Este era uno de los grandes métodos para la obtención de compuestos de carbonilo. Y nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio es una molécula espectacular, es el 3-oxo-hexanodioato de dietilo, una cadena de 6 átomos de carbono, 5 y 6, 2 ésteres en las puntas, hexanodioato, pero en la posición 3 le han puesto un agrupamiento de carbonilo. Bien, esto provoca que la molécula por esta zona la ha convertido en un 1,3-dicarbonilo, por tanto estos hidrógenos tienen que tener una tremenda acidez. Lo he dejado aquí marcado, estos hidrógenos deben tener una acidez parecida, similar a la que tiene el acetilacetato de etilo, por no decir igual. Aquí tengo la acidez de los hidrógenos en alfa con respecto a un carbonilo que los podemos cifrar en un pK de 20. Y aquí tenemos la acidez en alfa con respecto a un éster que lo podemos cifrar en un pK 25. Como creo que recordaréis, en medio alcalino aquí se desarrollarían las reacciones de condensación interna de Claisen-Dickmann, pero tendríamos la duda, lógicamente razonable, de en qué carbono formar el carbanión, en qué carbono formar el enolato para adicionarlo a la función de carbonilo. Bien, yo creo que el carbanión lo tenemos que formar aquí y lo tenemos que hacer reaccionar con este éster, formando un ciclo. Vamos a formar un ciclo de 5 en la reacción. Pinto el ciclo de 5, puesto que vamos a conectar este carbono y este carbono. Aquí vamos a formar el anión y aquí vamos a adicionar. En un extremo va a estar los hidrógenos ácidos. Y ya sabéis que son ácidos porque tiene en el carbono adjunto adyacente tiene un éster y en el otro carbono tiene un agrupamiento carbonilo y en el otro extremo tiene el agrupamiento éster. La molécula inicial que yo os he pintado debéis entender que es exactamente igual que esta, pero ubicada ya, situada en conformación de reacción, en cómo se dispone en el espacio para hacer el proceso. Cuanto al mecanismo de la reacción, recordaréis que es una condensación tipo Claisen-Dickmann normalísima. El medio alcalino desprotona, formas el carbanión, estabilizado por resonancia con el éster y con el carbonilo, y ese carbanión, como nucleófilo, lo adicionas al agrupamiento éster, que inmediatamente de creada esta gran congestión de carga y también de átomos, elimina el etóxido y da lugar, en teoría, al producto final. No es así porque el compuesto que habéis fabricado, fijaros que es un beta-tricarbonilo, esos hidrógenos tienen que ser la bomba. Esto precipita como sal e inmediatamente procederéis, como dicen, a hacerlo reaccionar con yoduro de metilo. En el problema me dicen que le hagamos una reacción con yoduro de metilo, que sería automática. Iba a decir que le hiciéramos la hidrólisis. No. Directamente la sal la hace reaccionar con yoduro de metilo y se te formaría este compuesto. Y con esto sí estaría terminado el
cuarto ejercicio y nos vamos a la pregunta siguiente. La pregunta siguiente es el ácido fenilacético, y el ácido fenilacético lo tratan con bromo en fósforo rojo. Es la reacción de Hell-Volhard-Zelinsky. Es un método de halogenación de forma selectiva en la posición alfa de los ácidos orgánicos. Hay un tutorial y para no hacer este excesivamente largo os remito a él para que lo reviséis. Y pasamos a la siguiente y última pregunta, donde me dan una molécula de amina, una amina terciaria. Y a esta amina la tratan con yoduro de metilo en exceso, óxido de plata en suspensión acuosa y calor. La amina, que es la N-metil N2,3-dimetil 2-butil-anilina, os la he dejado nombrada por si tenéis el capricho de nombrarla, pues ahí os lo podéis mirar. Aquí, esperar un momento que no me equivoque, aquí hay agrupamientos metilo, aquí tengo el nitrógeno, aquí tengo el agrupamiento fenilo y tengo también un agrupamiento metilo. Me dicen que lo haga reaccionar con yoduro de metilo en exceso, óxido de plata húmedo y calor. Con yoduro de metilo formaremos en primer lugar la sal de amonio cuaternario. La sal de amonio, el yoduro de amonio o bromuro de amonio, lo que proceda, con óxido de plata en suspensión acuosa, se transformará sin gran problema en la base de amonio cuaternario. Pero la base de amonio cuaternario, por acción del calor, desarrolla la importantísima reacción de beta-eliminación de Hofmann. Las bases de amonio cuaternario con hidrógenos en beta en alguno de sus carbonos, hidrógenos en beta, carbono alfa, carbono beta, aquí tenemos un hidrógeno en posición beta. Podría valer, no lo sé si va a valer, yo creo que no, porque acabo de descubrir carbono alfa, carbono beta, que aquí en estos metilos también tenemos hidrógenos beta primarios. Y os recuerdo que la beta eliminación de Hofmann tiende a desarrollar el alqueno menos sustituido y que el mecanismo es una E2 transcoplanar y que es un mecanismo concertado. Vamos a sacar de aquí un hidrógeno y vamos a recordar que el mecanismo es un mecanismo donde se nos forma una amina terciaria, que sería la dimetil NN-dimetilanilina, una molécula de alqueno, el menos sustituido, y una molécula de agua. Y con esto se hizo la segunda pregunta de este examen de orgánica que tiene tela.